Hoy vamos a meternos de lleno en el motor del capitalismo moderno, siguiendo las ideas de Philippe Aghion. Vamos a explorar un concepto que es, bueno, una auténtica paradoja. Para poder crear, primero hay que destruir. Hablamos, claro, de la destrucción creativa. Vamos a empezar con una pregunta que seguro que nos suena a todos. ¿Por qué el progreso a menudo se siente tan caótico, tan disruptivo? Es que parece que cada 2 por 3 las reglas del juego cambian por completo y de repente industrias y formas de vida que parecían eternas simplemente se quedan atrás. Y no hace falta irse muy lejos para encontrar un ejemplo clarísimo: la pandemia. Aceleró de una forma brutal cambios que en realidad ya estaban ahí. Como dijo el economista Barry Eichengreen, esos nuevos hábitos que cogimos, como comprar por Internet o el teletrabajo, no se fueron. Al contrario, obligaron a sectores enteros a reorganizarse a una velocidad de vértigo. Pues bien, todo este fenómeno tiene un nombre y es la idea central de todo este análisis. Es como una tormenta creativa que lo cambia todo a su paso. Fue el gran economista Joseph Schumpeter quien lo bautizó como destrucción creativa. Y su definición es potentísima: un proceso de mutación industrial que revoluciona la economía desde dentro, sin parar, destruyendo lo viejo para crear lo nuevo. Lo describió como un vendaval perpetuo. En el fondo, es el motor del capitalismo. Y lo interesante es que no son dos cosas separadas, la creación y la destrucción, sino una única fuerza. Las innovaciones no solo aparecen, sino que directamente desmantelan lo que había antes para ocupar su sitio. Pensemos, por ejemplo, en cómo los smartphones hicieron que las cámaras de fotos compactas o los GPS para el coche se volvieran prácticamente irrelevantes. Pero, ojo, que esto no es solo una idea abstracta, una teoría. No. Es una fuerza que se puede medir y que moldea nuestra economía. Y los datos, la verdad, son para quedarse boquiabierto. Fijaos en estos datos porque son increíbles. En 2005, en Estados Unidos, las empresas de menos de un año fueron responsables del 142% de la creación neta de empleo. ¿Cómo es posible? ¿Más del 100%? Pues sí. Significa que el resto de empresas, las más antiguas, en conjunto estaban destruyendo empleos. Todo, absolutamente todo el crecimiento neto de empleo venía de las recién llegadas. Y este patrón no es de ahora. Las grandes olas tecnológicas siempre han tardado en cuajar. La máquina de vapor, por ejemplo, se inventó en 1712, pero el gran salto de productividad no llegó hasta más de un siglo después. Y lo mismo pasó con la electricidad y más recientemente con la revolución de Internet. La sociedad, la economía, necesita tiempo para adaptarse y reorganizarse por completo en torno a estas grandes innovaciones. Ahora bien, aquí viene lo complicado. Este motor de crecimiento tan potente no beneficia a todo el mundo por igual, para nada. Su dirección y sus consecuencias dependen enormemente de las instituciones que lo regulan. Vamos a comparar dos casos históricos que lo ilustran a la perfección. Por un lado, la Inglaterra del siglo XVII. Después de la Revolución Gloriosa de 1688, se estableció una monarquía constitucional que protegía los derechos de propiedad. Esto creó un caldo de cultivo perfecto para la innovación, que al final llevó a la Revolución Industrial. Y por otro lado, Venecia. Era una potencia innovadora, pero en 1297, con la Serrata, cerró su sistema político y económico a una élite. El resultado, un declive económico que duró siglos. Esta diferencia la vemos hoy en día en cómo se genera la riqueza. Tenemos al innovador puro, tipo Steve Jobs, que crea mercados que antes ni existían, y luego tenemos la figura del empresario con buenas conexiones políticas, como Carlos Slim, que hizo su fortuna con la privatización de un monopolio de telecomunicaciones del Estado que estaba, digamos, muy poco regulado. Uno crea valor nuevo, el otro más bien lo extrae del sistema. Claro, una de las consecuencias más duras de todo este proceso es el impacto en el empleo. El cambio tecnológico casi siempre favorece a los trabajadores más cualificados, y la automatización de tareas repetitivas no hace más que echar leña al fuego, provocando pérdidas de empleo para algunos y haciendo que la brecha salarial sea cada vez más grande. Bien, si esta fuerza es tan potente y a la vez tan disruptiva, la gran pregunta es: ¿se puede hacer algo para guiarla, para domar ese vendaval? Aquí la clave es entender bien cuál es el papel del Estado. No se trata de frenar la innovación, de ponerle barreras, se trata de todo lo contrario, de crear las condiciones para que esa innovación florezca, pero de una manera que sus beneficios lleguen a toda la sociedad. No es parar la tormenta, es construir mejores refugios. Durante mucho tiempo, la receta que se vendía como la solución universal era el famoso Consenso de Washington. Era un paquete de medidas bastante simple: estabilizar la economía, liberalizar los mercados y privatizar las empresas públicas. Y ya está. Se suponía que con eso el crecimiento estaba garantizado. Pero claro, la realidad es siempre mucho más compleja.
Vimos que países como China o Corea del Sur tuvieron un crecimiento espectacular sin seguir esa receta al pie de la letra. China, por ejemplo, nunca privatizó sus grandes empresas estatales y Corea del Sur protegió mucho su comercio. Mientras tanto, algunos países de América Latina que sí aplicaron el manual a rajatabla apenas notaron un estímulo en su crecimiento. A veces, no hay nada que impulse más la inversión de un Estado que la pura y dura competencia. Esta cita del presidente Lyndon B. Johnson es genial porque captura perfectamente el shock que sintió Estados Unidos cuando la Unión Soviética lanzó el Sputnik y les adelantó en la carrera espacial. Ese shock del Sputnik tuvo una consecuencia directa e importantísima. En 1958, Estados Unidos creó DARPA, una agencia gubernamental con un único objetivo: asegurar la superioridad tecnológica del país. Y fue DARPA la que financió esas investigaciones locas de altísimo riesgo que nos acabaron dando tecnologías como el GPS o, mismamente, Internet, cosas que el sector privado por sí solo casi nunca se atreve a financiar. Entonces, llegados a este punto, ¿cómo pueden las sociedades coger las riendas de esta tormenta creativa para construir un futuro que sea mejor para todos? El mensaje final creo que está bastante claro. El objetivo no es detener el vendaval, es demasiado potente y al final es necesario para que haya progreso. La meta es otra, es aprender a dirigir su poder para que nos lleve hacia un crecimiento que sea más inclusivo y también más sostenible. Para ello, se propone una especie de caja de herramientas. Primero, promover la competencia, o sea, luchar contra los monopolios, para que los nuevos innovadores tengan una oportunidad. Segundo, reforzar las redes de seguridad social para apoyar y reciclar a la gente que pierde su trabajo en estas transiciones. Y tercero, y quizás lo más importante, invertir en las personas, con una educación de calidad que nos prepare para las industrias del futuro. Y con esto nos quedamos con la pregunta del millón para nuestra época. Con la siguiente gran ola de innovación que ya se ve venir en el horizonte, ¿cómo nos aseguramos de que esta nueva tormenta creativa sea de las que levantan todos los barcos a la vez y no de las que hunden a unos cuantos por el camino? Porque la respuesta que demos definirá el capitalismo de este siglo.